Cuando llego al despegue, abro la vela y es algo emocionante revisar cada línea, que esté de manera correcta, revisar todos los puntos, un check-in, un check-out. Encebollo la vela y me voy al despegue. Acomodo la vela, la abro un poquito, me retiro, jalo la vela, veo que está correcta, giro y empiezo a correr para despegar. Ese momento en donde siento el viento pegar de manera increíble, en donde siento una turbulencia y tengo que estarle jalando para estabilizarme, en donde siento que voy metiéndome a una térmica y siento esa presión. Voy volando, estoy sintiendo que estoy volando. Vuelo. Puebla es un estado multifacético, donde se han albergado grandes deportes alternativos que se practican cerca de Atlixco, como el parapente, un deporte que es muy significativo para las personas que quieren experimentar esa libertad que en la vida diaria no existe. Y es ahí donde encontramos a José Luis Hernández Acuña. José Luis Hernández Acuña es un hombre que desde niño se enfrentó a distintas experiencias, muchas de estas basadas en la rebeldía. Sin embargo, comprendió que las reglas y la disciplina son lo más importante, tanto en la docencia como en los deportes extremos, que es en lo que se ocupa. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es José Luis Hernández Acuña. Nací un 18 de junio del año 1969. Nací en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y al año de nacido me trajeron a la ciudad de Puebla. Mi padre desde chico tuvo esa precisión de llevarme a formarme como ciudadano. Mi padre y mi madre son personas que siempre he admirado, pero mi madre es quien ha sido más marcado ese carácter, puesto que ha sido una persona que siempre ha sido muy comprensible, pero justa. Y mi padre ha sido muy exigente. Yo sentí que en mi infancia mi padre me impuso demasiado y acercarme a él siempre me imponía esa parte, y mi madre no. Mi madre siempre comprensible, no cariñosa, pero sí siempre permeando esa característica de superación, y muy compasiva, muy tierna mi madre. Estando mis hermanos y yo en un retiro, llega un tío, llega por nosotros y nos platica, oye, fíjate que tu papá tuvo un accidente, se le enredó tu perrito a las piernas de tu papá, se cayó y se fracturó la pierna. Pero pues no ha pasado una fractura, nos llevó a la casa y al otro día sucedió que se le formó un coágulo y se le fue al cerebro. Le vino un ABC, que es una embolia, un derrame cerebral, y quedó hemipléjico. Muy difícil de aceptar. Pasar esos momentos de dificultad con mi padre
viendo cómo sufría, no podía hablar, no me reconoció al principio de esa enfermedad, su movilidad 90% nula, poco a poco fue restableciéndose y ya una vez adquiriendo un 60% de su movilidad, iniciaron unas convulsiones que empeoraron quizá esa situación. La primera vez que yo vi a mi padre convulsionándose fue en una tina de hidromasaje, que afortunadamente habían personas que lo pudieron asistir y lo asistieron, pero veía cómo ese movimiento le daba ese ataque. Fue muy fuerte, nos unió como familia, pero siento que a mí me impactó más. Lo empezaron a medicar y fue pasando esa etapa después de 3, 4, 5 años aproximadamente. Posteriormente, con unos amigos, organizábamos en los fines de semana y precisamente por estas épocas de abril, o mayo, no recuerdo, unas vacaciones, estábamos turisteando por el Zócalo de Puebla y uno de mis amigos me dice, oye, vámonos a Chalchihuapan, a San Bernardino Chalchihuapan, escuché que había una competencia de parapentes. Pues vamos, yo no sabía ni que era un parapente. Nos trasladamos al Cerro de Chalchihuapan y empecé a ver cómo despegaban y empecé a ver los equipos. Incluso hasta pregunté por un equipo cuánto valía en aquel entonces, pero fue algo que se me quedó demasiado grabado. Pero pasó y me dediqué a trabajar. Veo un anuncio en el periódico. Se solicitan ejecutivos. Y me sonó interesante. Llego, me entrevisto con Juan Carlos Plata y le solicito el trabajo. Se trata de ir a ver a empresarios e invitarlos a que pertenezcan a Coparmex. Hablo con él, me da el trabajo y empiezo a buscar las listas para ir a visitar empresarios. Una tarde llega una chica, cabello chino, pintado con henna, hermosa. Me llama la atención su mirada. Oye, ¿aquí es el cubículo de Juan Carlos Plata? Sí, aquí es. Toma asiento, no debe de tardar. Me comenta y le respondo. Se sienta y le empiezo a cuestionar, pero no con otro afán, simple y sencillamente conocerle. Es que fíjate que vengo a solicitar trabajo. Dije, no te preocupes, lo vas a tener, estoy seguro que vas a poder. Le dieron el trabajo, pero ella tenía algo muy particular. Me llamaba mucho la atención. ¿Sabes que tengo novio? Discúlpame, por favor. Una ocasión nos encontramos de frente, ella iba con su novio, nos vimos y le vi la cara descompuesta. Yo también dije, qué triste. Pasó. A la semana llega con una sonrisa bellísima y me dice, ¿qué crees? Ya terminé con mi novio. Resultó que un año bastó para conocernos. Ella es de Ciudad Sagún Hidalgo. Viajar cada 15 días a verla. La iba a dejar a las 7 de la noche religiosamente a su casa. Hasta que un día me harté. Ella yo creo que también y me dice, ¿sabes qué? Mi papá me quiere mandar a Estados Unidos con mi hermana Tere. Y le digo, no, no lo hagas, por favor. Cásate conmigo. En un año, menos de un año, fui a pedirla, le di esa gran noticia a mi madre, me recibió con los brazos abiertos,
mi papá, siento que fue una parte que también unió a muchas cosas y se empezó a completar esa parte. Todo se fue dando. Nos casamos en una hacienda en Jala, en el Estado de México, pegado a Hidalgo. A la salida de la capilla, tambores de pueblo, cohetes, barbacoa, los tíos felices, cantando, bailando, mis papás contentos y mi mamá, ay, José Luis, ¿por qué rompes la copa? Mamá, por favor. Entro a otra etapa de mi vida increíble porque se empiezan a dar las cosas y se empieza a conformar esa parte en donde mi mamá tiene un kinder particular, aparte de ser directora del Centro Escolar Cholula, ella me ofrece dar clases de educación física. Esa noche mi madre me dice, tienes una oportunidad de vida. Puedes estudiar la licenciatura en educación física. Exhalamos. 2. Arriba. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Quien se sienta menos cansado, menos agotado, va a iniciar con puño y va a ser 4 balones. Iniciamos. 1, 2, 3. Rápido, vamos. Vamos, Álvaro. Cuando ya no puedan, hacen el relevo. Es el toque del puño. Recuerden llevar las reglas, chicos. Fue algo impresionante porque era lo que yo siempre había buscado, pero no me había dado cuenta. El dar clases. El juego de la isla. Acuérdense que nos llevamos parte de historia, que es un archipiélago, donde hay archipiélagos. Nos llevamos también la respiración y nos llevamos también el propósito de llevar las reglas. ¿Listos? ¡Aplausos, chicos! Viene María José. Nace María José y la tenemos a la bebé, una gordita hermosa, divina, que vino a alegrar mi vida. Vino Juan Luis. Entré al parto y vine a ser a mi campeón. Mi campeón. Fue hermoso. Lloró. Padrísimo. Le hicieron la prueba, salió muy bien. Y me lo internan en terapia intermedia. Le subió la bilirrubina, le cambiaban casi, le estuvieron a punto de cambiarle sangre. Y ese niño fue un milagro. Los amo. Más que mi boda, más que el compartir con mi pareja, mis hijos. Ellos son los que me mueven. Viene mi hijo a nacer y para mí fue un logro porque ya me encontraba en otra etapa de la vida, terminando la licenciatura y de manera inmediata el director de la escuela me dice, José Luis, ya estás inscrito en la maestría, te espero a las 4 de la tarde para que entres. Y vaya que me llevé una gran sorpresa, una grata sorpresa, porque las cosas no son casuales, son causales. Y esa causalidad de la vida me lleva a estudiar la segunda maestría. La primera en Pedagogía de la Educación Física en Educación Básica y la otra en Ciencias del Deporte. Viajé a varias partes de la República Mexicana, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, a dar clases. Y esto me lleva a ver la perspectiva de deportes
que no se practican en México. Empiezo el deporte de escalada y después viene un amigo y me platica del rafting, descenso en lancha, en rápidos, y se hace generalmente en los rápidos de Veracruz, que es un lugar propio para hacer descenso en lancha, en kayak o en lancha inflable. Y me metí a hacer ese deporte. No me satisface y salto en paracaídas. Hay una experiencia muy bonita. Rento una avioneta para saltar. Desciendo, se abre el paracaídas y se siente cómo va bajando más lento. Y en ese momento me doy cuenta que recuerdo que había parapentes. Y en ese preciso fue el momento en donde yo dije, mejor voy a volar parapente. Causalmente, uno de los fotógrafos que entró al parto de mi hija es papá de uno de los mejores pilotos de Puebla. Un instructor que voló en la PWC, que es la Paragliding World Cup. Ya entrado en esto, le comenté, oye, quiero volar. Me pone el arnés, se ponen los mosquetones y me dice, tienes que correr. Corro y empiezo a sentir esa falta de sustento y empiezo a volar. Viene una calma, estoy volando y estoy observando el Popocatépetl, cómo está echando la fumarola, y voy descansando sobre la vela, la observo y estoy volando. Voy hacia un punto, voy con la vela, la dirijo, voy hacia otro lado, quiero hacer una pequeña barrena, un giro cerrado, le jalo. Siento una emoción increíble. Es algo único. Veo que el clima está cambiando, el viento viene de otro lado y tomo mis previsiones y me voy a aterrizar. Hago mi approach, mi aproximación. Sé dónde voy a aterrizar, ese es el punto donde estoy. Voy aterrizando y volé. Aterrizo perfecto. Es lo más hermoso que he vivido en mi vida, el vuelo. Incursionas al principio en querer volar, hacer vuelos cortos. Va pasando la experiencia y quieres volar más. Se me da la oportunidad de volar a personas en una modalidad que se llama tándem. Y me lo empiezo a ver como un negocio. Se cobraba por volar. Yo dije, perfecto. Compré mi equipo. Compré una vela que tenía unas características diferentes. Y la quiero probar. Le digo a un piloto de ala delta que si quiere acompañarme. Le doy la instrucción. Despego. Voy viendo la diana, me voy acercando, jalo los mandos, se me desarma la vela. Entro en negativo y caigo 45 metros. Acetábulo, pelvis y la tercera lumbar rotas. No sentía las piernas. Fueron 3 cirugías en casi 20 días
que me dijeron que me iban a amputar la pierna, que no sentía las piernas y que me iba a quedar paralítico. Me operan, tengo esa recuperación un tanto en casa y fue voluntad propia el querer hacer las cosas. A los 15 días me desespero, tomo la silla de ruedas, le digo a mi hijo que la acerque y empiezo a conducir. Esa voluntad, esa recuperación, con muchas amistades, muchos hermanos, muchos amigos que se acercaron y me dijeron, tú puedes, por supuesto que puedo. Salí adelante. Pero ¿qué hace tan especial a José Luis Hernández Acuña? Lo que hace especial a José Luis Hernández Acuña es que desde chico supo enfrentarse a sus miedos, interpretar sus experiencias, pero sobre todo, redirigir su camino hacia el deporte y la docencia, haciendo de estos su pasión. No hay límites. El límite está en uno, en su mente. El legado del parapente es que sea responsable quien lo usa, porque es un deporte efectivamente de alto riesgo. Pero sabiéndolo hacer es el deporte que deja más satisfacciones que puede tener el ser humano. Los logros de José Luis han sido tener siempre claro el camino, haber tomado de la vida lo que le ha dado y transformarlo. La satisfacción de tener una familia y la dicha del logro de José Luis es llegar y ver todavía a mis padres vivos, a mis hermanos, a mi familia. Un estudio, un trabajo y hacer lo que más me gusta en la vida, volar.